Me quedé a su lado desde los días en que levantábamos la empresa en un sótano húmedo, hasta el momento en que sonó la campana de nuestra salida a bolsa. Durante 10 años, ella fue escalando cada vez más alto en el mundo del capital, paso a paso, siempre apoyándose sobre mis hombros. Todos pensaban que algún día terminaría casándose conmigo, pero el mismo día en que la empresa salió a bolsa, apareció bajo los reflectores tomada del brazo de su nuevo amante y anunció públicamente su compromiso. «Eres importante para mí», dijo, «pero él es la persona que realmente quiero». Fue en ese momento cuando por fin entendí algo. Yo nunca fui el hombre al que amaba, solo fui la herramienta que utilizó para cambiar su destino, y ya que me trató como un simple peldaño para subir, entonces yo también le haría entender algo. En el mundo del capital, quien ama primero nunca gana. El que gana es quien tiene la sangre fría suficiente para arrebatárselo todo. Capítulo 01. La fiesta de celebración en el último piso del hotel no parecía una celebración en absoluto. ¿No van a explicarme esto? Caminé hasta donde estaban Daniela y Roberto, con la mirada fija en ambos. El rubor del rostro de Daniela desapareció, sustituido por esa expresión tranquila y controlada que conocía demasiado bien. Le dio una suave palmada en el dorso de la mano a Roberto, indicándole que esperara, y luego caminó hacia mí. «Simon», dijo en voz baja, «te lo explicaré todo después. Este no es el lugar para hablar de esto». «Entonces, ¿cuál era el lugar correcto?», pregunté. «Hace 10 años, cuando vivíamos apretados en aquel apartamento lleno de goteras, compartiendo un solo vaso de fideos instantáneos. ¿O hace 5 años, cuando la empresa quebró y tú te aferraste a mí llorando mientras decías, Simon, ¿ahora solo nos tenemos el uno al otro?». Con cada frase, el rostro de Daniela se volvía más pálido. Roberto frunció el ceño y avanzó medio paso, colocándose sutilmente frente a ella como si fuera algún tipo de protector. «Presidente Q». «Daniela». «Ella». «Cállate». Ni siquiera lo miré. Mi vista seguía clavada en Daniela. «Le estoy preguntando a ella». Daniela respiró hondo y sostuvo mi mirada directamente. Ya no quedaba suavidad en sus ojos, solo determinación. «Simon Q. Ya te lo dije antes, siempre serás la persona más importante para mí, la persona en quien más confío». Su voz era clara y firme, exactamente el mismo tono que usaba en las reuniones de directorio. «Pero algunas posiciones no te pertenecen solo porque hayas permanecido más tiempo o porque hayamos sufrido juntos. Roberto puede darme un futuro más estable, una vida más respetable, y nuestro matrimonio también beneficiará la próxima etapa de expansión del grupo». Casi me reí de lo absurdo que sonaba todo aquello. Cada palabra que decía atravesaba directamente la parte más frágil de mi corazón. Recordé todas esas noches en las que ella se quedaba dormida apoyada sobre mi hombro, mientras yo observaba su rostro agotado y juraba en silencio que algún día le daría la mejor vida posible. Recordé las veces en que los clientes se burlaban de su origen y de la posición de su familia, y cómo regresaba limpiándose las lágrimas a escondidas. Yo tomaba su mano y le decía que algún día llegaríamos tan alto que todos los demás no tendrían más opción que admirarnos desde abajo. Resultó que el mejor futuro que construí para ella seguía sin ser lo suficientemente respetable a sus ojos. Resultó que el futuro que yo le ofrecía no podía compararse con un matrimonio estratégico. En ese momento, Roberto rodeó los hombros de Daniela con un brazo y habló con el tono inconfundible de un ganador. «Presidente Q, todos recuerdan el vínculo que usted y Daniela construyeron mientras fundaban la empresa juntos. El grupo seguirá necesitándolo de ahora en adelante. En cuanto a todo lo demás, espero que pueda entenderlo y darnos su bendición». ¿Mi bendición? Miré la mano apoyada sobre el hombro de Daniela. Miré la forma en que ella se inclinaba ligeramente hacia él, y de repente, solté una risa baja. El sonido resultó extrañamente fuera de lugar dentro del salón, repentinamente silencioso. «Bien, muy bien», asentí y di un paso atrás, dejando que mi mirada recorriera lentamente el rostro de Daniela, luego el de Roberto y finalmente a la multitud alrededor, llena de incomodidad y curiosidad. «Daniela, pasé 10 años a tu lado, desde no tener absolutamente nada hasta tocar la campana de salida a bolsa. Así que dime, ¿qué era exactamente yo para ti?». Daniela apretó los labios con fuerza. Después de un largo silencio, finalmente dio la respuesta que terminó de congelarme el corazón. «Eres mi socio de negocios de mayor confianza, la otra mitad irreemplazable de Ariane Group». «Pero Roberto», hizo una pausa, con la voz firme, «es la persona más adecuada para permanecer a mi lado el resto de mi vida». Así que eso era todo. 10 años de pasión, sacrificios, noches sin dormir y de atravesar juntos el infierno. Para ella, al final,
Todo eso solo podía resumirse en una etiqueta: socio de negocios. La miré fijamente y de repente sentí que todo era absurdo. Tan absurdo que ya ni siquiera tenía fuerzas para enfadarme. Lo único que quedaba era un vacío interminable y una frialdad helada. Asentí una vez, sin decir una sola palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Detrás de mí llegaron los murmullos de Roberto intentando consolarla, y el silencioso suspiro de Daniela. Capítulo 02. Entré al ascensor y dejé completamente atrás aquel esplendor deslumbrante y sofocante. El ascensor comenzó a descender, y la sensación de ingravidez me golpeó de inmediato. Me apoyé contra la fría pared metálica de la cabina, levantando la cabeza mientras observaba cómo los números de los pisos cambiaban uno tras otro. 10 años de recuerdos comenzaron a reproducirse frenéticamente ante mis ojos. El perfil de Daniela iluminado por la tenue luz en aquel barrio pobre mientras comía fideos instantáneos. La primera vez que conseguimos un gran contrato y terminamos llorando y riendo en una calle vacía de madrugada. La crisis financiera, cuando hipotecamos todo lo que teníamos y temblábamos abrazados el uno al otro, hasta que la escena final se detuvo en esta noche. Ella tomada del brazo de otro hombre, anunciando su compromiso con aquella expresión desconocida en su rostro, una mezcla de timidez femenina y absoluta certeza. De repente sentí el estómago revolverse violentamente. Me doblé hacia adelante con arcadas, pero no pude vomitar nada, solo un líquido amargo y ácido que me quemaba la garganta. El ascensor llegó al primer piso. Las puertas se abrieron. Me enderecé, acomodé mi corbata torcida y salí caminando directamente hacia el viento helado de la noche. El conductor, Mason, acercó el coche. Al ver mi expresión, se sobresaltó. Presidente Q, usted, al apartamento. Abrí la puerta del auto y me senté dentro, con la voz ronca. ¿No iremos a la empresa? La señorita Daniela llamó hace un momento. He dicho que al apartamento. Cerré los ojos y lo interrumpí. El coche se incorporó al tráfico mientras las luces brillantes de la ciudad retrocedían rápidamente al otro lado de la ventana. La ciudad que habíamos conquistado juntos en 10 años. Ahora se veía tan extraña y fría. Saqué el teléfono. En la pantalla seguía abierta la conversación de anoche con Daniela. El último mensaje era de ella. Mañana todo será un nuevo comienzo. Ánimo, mi presidente Q. ¿Un nuevo comienzo? Sí, bastante nuevo. Apagué la pantalla y le dije a Mason, sentado delante, detente a un lado. Mason obedeció. Abrí la puerta y caminé hasta la barandilla junto al río. El agua oscura reflejaba las luces brillantes de la ciudad al otro lado de la orilla. Las ondas resplandecían fragmentadas, igual que mi corazón en ese momento. 10 años. Pasé de ser un pobre desgraciado que cargaba ladrillos en obras y dormía bajo puentes, a convertirme en el presidente de una empresa cotizada con una fortuna de miles de millones. Le di a la mujer que amaba todo lo que podía ofrecerle: prestigio, estatus, riqueza, y también mi corazón y mi futuro, sin reservarme absolutamente nada. Y aún así, en el momento más glorioso de mi vida, ella me empujó personalmente al abismo. Luego se quedó junto al hombre más adecuado para ella, sonriéndome y despidiéndose desde el borde del precipicio. El viento del río era cortante, como cuchillas golpeándome el rostro. Saqué una cajetilla de cigarrillos. Encendí uno y el pequeño punto rojo brilló y se apagó en la oscuridad, cuando llevaba fumada la mitad. Saqué el teléfono y marqué un número con el que casi nunca me comunicaba. Sonó 3 veces. Entonces contestaron. ¿Señor Q? La voz masculina al otro lado era tranquila y estable. Caleb. Di una calada mientras observaba el humo desaparecer arrastrado por el viento. ¿Sigue existiendo ese seguro que te pedí preparar en secreto hace 3 años? Hubo 2 segundos de silencio. Sigue intacto, tal como ordenó, completamente inactivo. Contacto de una sola línea y absolutamente confidencial. Actívalo. Miré las luces del último piso de la torre de Ariane Group al otro lado del río mientras pronunciaba lentamente esas palabras. ¿Ahora? Ahora. Capítulo 03. Apreté la colilla del cigarro hasta apagarla. La fuerza de mis dedos fue tanta que los nudillos se me pusieron blancos. Además, investiga a 2 personas, Daniela y Roberto. Quiero todos sus registros de comunicación de los últimos 3 meses, no, de los últimos 6 meses, movimientos financieros, todas las personas y proyectos con los que hayan tenido contacto en privado. Cuanto más detallado, mejor. Entendido. La orden de activación se emitirá esta noche. Tendrá toda la información mañana por la noche como máximo. La voz de Caleb no mostró ninguna emoción, como si solo hubiera recibido una instrucción comercial ordinaria.
Solo él y yo sabíamos que aquel seguro era algo que había preparado en secreto 4 años atrás, ocultándoselo a Daniela y usando mi propio nombre. En aquel entonces, nació únicamente de una desconfianza instintiva hacia la naturaleza humana, o tal vez del miedo a cómo el corazón de las personas puede cambiar frente a intereses descomunales. Encontré a Caleb, uno de los mejores especialistas en inteligencia empresarial y control de riesgos, usando fondos y canales completamente independientes. Coloqué discretamente a personas absolutamente leales a mí en varias de las áreas más críticas del grupo. Ellos no participaban en las operaciones diarias, solo me reportaban anomalías de forma periódica. Era un sistema inmunológico empresarial enterrado profundamente en las sombras. Nunca pensé que realmente llegaría a usarlo. Incluso llegué a creer que estaba siendo paranoico. ¿Cómo iba Daniela a traicionarme? Habíamos salido juntos de la basura, pero la realidad me dio la bofetada más brutal posible. Y otra cosa, mi voz era tan fría como el viento del río. A partir de mañana, todos los fondos circulantes de Ariane Group que requieran mi aprobación final quedarán congelados temporalmente. Cualquier documento que necesite mi firma será retenido. Y usé como excusa que mi estado de salud no es bueno y necesito reposo. Caleb guardó silencio un instante. Señor Q, eso provocará una fuerte conmoción dentro del grupo, especialmente ahora, en pleno periodo sensible tras la salida a bolsa. Hazlo. Lo interrumpí. Si tiene que haber caos, que lo haya. Además, organiza toda la información relacionada con el acuerdo de apuesta financiera de Resplandor Stellar Tech, así como las pruebas de las inversiones ilegales que Daniela realizó en privado mediante compañías offshore para el proyecto Océano Azul. Envíalas de forma anónima a la Comisión Reguladora de Valores y al Departamento de Investigaciones Comerciales. Que lleguen el lunes a las 9 de la mañana, justo cuando empiecen a trabajar. Resplandor Estelar Tech era un proyecto estrella cuya inversión había sido impulsada agresivamente por Daniela. El acuerdo de apuesta financiera era extremadamente arriesgado. Si salía a la luz, bastaría para sacudir el precio de las acciones de Ariane Group, y el proyecto Océano Azul era una enorme fuente de ganancias que ella había manejado a espaldas de la junta directiva mediante canales privados. Los favores financieros y las operaciones ilegales implicadas allí bastaban para hundirla en un escándalo gigantesco. Todo eso eran cartas ocultas que dejé preparadas en el pasado. Mientras limpiaba sus problemas y le cubría la espalda, pensé que jamás tendría que utilizarlas. Al otro lado del teléfono, la respiración de Caleb pareció hacerse un poco más pesada por un instante, aunque enseguida recuperó la calma. Entendido, me encargaré inmediatamente. Después de colgar, permanecí junto al río durante mucho tiempo más, hasta que mis manos y pies quedaron completamente entumecidos por el frío. Cuando regresé al apartamento, tomé una ducha de agua helada. El agua congelada recorrió mi cuerpo, pero no pudo apagar la mezcla de rabia devastadora y dolor helado que ardía dentro de mí. Me senté frente a los ventanales del salón vacío, observando cómo las luces de la ciudad se apagaban poco a poco mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido y frío antes del amanecer. El rascacielos que habíamos construido durante 10 años, resultó que podía derrumbarse en un solo instante. Capítulo 04. Cuando amaneció, me puse un traje completamente negro y una corbata rojo oscuro que Daniela nunca me había visto usar. Presidente Q, ¿a dónde vamos? Mason seguía tan sereno como siempre. A la empresa. Me ajusté los gemelos con calma. Tenemos reunión matutina, en la sala de juntas del último piso de Ariane Group. El ambiente era sofocantemente tenso. La enorme mesa ovalada estaba rodeada de altos ejecutivos y accionistas importantes del grupo. Daniela ocupaba el asiento principal. Roberto también estaba allí, sentado a su izquierda, en un lugar que antes siempre había permanecido vacío. Cuando entré, todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia mí. Sorpresa, curiosidad, desconfianza. Daniela levantó la vista hacia mí, como si quisiera decir algo. Yo simplemente caminé hasta el otro extremo de la mesa y me senté frente a ella, separados por la larga distancia de la mesa de reuniones. Empecemos. Abrí la carpeta frente a mí. Mi voz no mostraba la menor emoción. La reunión avanzó siguiendo el procedimiento habitual mientras cada departamento informaba sobre el trabajo posterior a la salida a bolsa. Pero cualquiera podía notar que las personas clave de aquella sala tenían la mente en otra parte. Finalmente, llegó el turno del director financiero para informar sobre la situación de los fondos líquidos. Su expresión se volvió incómoda. Presidenta Daniela. Presidente Q, sobre el segundo pago del proyecto de adquisición en el extranjero. Suspendido. Ni siquiera levanté la cabeza antes de interrumpirlo.
La sala quedó completamente en silencio. Daniela me miró frunciendo ligeramente el ceño. Salman, ya acordamos el calendario de pagos con la otra parte. Retrasar el dinero afectará nuestra reputación y podría hacer fracasar la adquisición. Entonces que fracase. Cerré la carpeta y levanté la vista hacia ella. En esta etapa, el grupo necesita conservar liquidez para enfrentar la volatilidad de las acciones después de la salida a bolsa. Todos los gastos de gran magnitud que no sean esenciales quedan suspendidos. Esa es mi decisión. Pero este proyecto fue aprobado por la junta directiva. La voz de Daniela se elevó ligeramente, cargada de irritación. Soy el presidente del consejo. Tengo derecho de veto. Mi tono seguía siendo tranquilo. ¿O acaso Daniela cree que este socio suyo ya no tiene derecho a opinar sobre las decisiones del grupo? El rostro de Daniela palideció ligeramente. Claramente no esperaba que la confrontara tan directamente delante de todos. Debajo de la mesa, Roberto tomó suavemente la mano de ella y habló intentando suavizar el ambiente, manteniendo su habitual tono amable. El presidente Q también tiene un punto válido. Durante el periodo inicial tras la salida a bolsa, la estabilidad debe ser la prioridad. Daniela, ¿por qué no reevaluamos los riesgos? Miré la mano de Roberto sobre la de Daniela y de repente sonreí. ¿Y el señor Roberto participa en la reunión de alta dirección de Ariane Group exactamente bajo qué identidad? ¿Accionista? ¿Director? ¿O prometido de Daniela? La sonrisa de Roberto se congeló instantáneamente. Daniela se levantó bruscamente. Salman, ¿de verdad tienes que hacer esto? Roberto solo vino a aprender, ¿cierto? Tomé la palabra antes de que pudiera terminar. Me recosté en la silla y dejé que mi mirada recorriera lentamente toda la sala. Señores, permítanme presentarles oficialmente al señor Roberto. Es el prometido recién comprometido de Daniela. Probablemente participará más en los asuntos del grupo en el futuro. Será mejor que todos comiencen a familiarizarse con él desde ahora. En la sala se escucharon respiraciones contenidas y murmullos reprimidos. Claramente, no todos conocían la noticia de antemano. Y quienes sí la conocían, jamás imaginaron que yo la expondría de aquella manera. El pecho de Daniela subía y bajaba con fuerza mientras me miraba fijamente. En sus ojos había decepción, enojo, y una especie de agravio que ya no podía comprender. Salman, hablemos en privado. Prácticamente apretó las palabras entre dientes. Bien, me puse de pie. Se levanta la sesión. Daniela, ven a mi oficina. Capítulo 05. Mi oficina estaba al otro extremo del pasillo. Era un poco más pequeña que la de ella, pero tenía una vista excelente. Entré sin sentarme, solo me quedé de pie frente a las ventanas, dándole la espalda a la puerta. Daniela entró detrás de mí y cerró la puerta. ¿Qué demonios estás intentando hacer? Su voz estaba cargada de cansancio y enojo. Ese proyecto de adquisición es crucial para nuestra entrada al mercado europeo. Tú lo sabes perfectamente. Y además, lo que hiciste en la reunión, dejaste a Roberto completamente humillado. ¿Cuánto prometiste en secreto como comisión al intermediario de esa adquisición? ¿5%? ¿8%? No me giré. Seguí mirando la ciudad mientras preguntaba. El silencio detrás de mí fue inmediato. Poco a poco me di la vuelta. Daniela seguía de pie junto a la puerta, pero su rostro se había vuelto completamente pálido, como si acabaran de golpearla de frente. ¿Tú, cómo sabes eso? Su voz tembló ligeramente. Como lo sé no es lo importante. Caminé hasta detrás del escritorio y me senté, como un verdadero interrogador. Lo importante es esto. Daniela, ¿cuándo empezaste a usar el dinero del grupo para abrirte camino a ti misma, o a ese prometido adecuado tuyo? Yo no hice eso. Daniela avanzó rápidamente hasta el escritorio y apoyó ambas manos sobre el borde. Sus ojos estaban rojos. Esa comisión es una práctica habitual en la industria, y quien termina beneficiándose es el grupo. Simon, créeme, jamás pensé en perjudicar a la empresa. La fundamos juntos. ¿Juntos? Repetí aquella palabra lentamente y me pareció ridículamente irónica. Daniela, desde el momento en que tomaste a Roberto del brazo y anunciaste tu compromiso, dejó de existir un nosotros. Solo quedamos tú y yo. Y además, tú Roberto, sigues obsesionado con eso. Pareció encontrar por fin un punto de apoyo y su tono se volvió más intenso. Sí, admito que manejé mal la situación. Debí habértelo dicho antes. Pero Salman, llevamos 10 años juntos. 10 años. ¿De verdad todo lo que tenemos vale menos que un título matrimonial? Casarme con Roberto solo es la decisión más adecuada. Tú siempre serás la persona más importante para mí. ¿Podemos seguir como antes? ¿Como antes? La interrumpí. Mi voz era fría como el hielo. ¿Mirarte regresar cada noche para acostarte junto a otro hombre?
verlos aparecer juntos en todos lados mientras reciben las bendiciones de todo el mundo, y luego seguir siendo tu persona más importante, seguir dejándome la vida por ti, ganando dinero para ti y consolidando tu imperio empresarial y tu matrimonio perfecto? Me puse de pie y avancé hacia ella, la miré directamente a los ojos y pregunté palabra por palabra, Daniella, ¿qué crees que soy? ¿Un perro al que puedes llamar cuando quieras y echar cuando te convenga? ¿Un perro que además cuide tu casa, mueva la cola por ti y te ruegue afecto? No es eso. ¿Cómo puedes pensar algo así? Finalmente las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Lo nuestro es amor, es familia, es un vínculo que supera cualquier forma o etiqueta. ¿Por qué tienes que medirlo todo con el matrimonio? ¿Por qué no puedes entenderme? Necesito un matrimonio más estable, más respetable. ¿Eso está mal? ¿Acaso eso cambia lo que existe entre nosotros? ¿Entenderte? Solté una risa baja y amarga. Daniella, te entiendo perfectamente, te entiendo demasiado bien. Siempre supiste lo que yo quería. Y precisamente por eso te atreviste a herirme sin límites, porque estaba segura de que, hicieras lo que hicieras, yo te comprendería, te apoyaría y te perdonaría, quedándome a tu lado como un perro, ¿verdad? No. Daniella negó con la cabeza mientras lloraba desconsoladamente. Saman, no hagas esto, ¿podemos dejar de actuar así? Hablemos bien, como antes. ¿Antes? Di un paso atrás, alejándome de ella como si estuviera infectada por una plaga. Daniella, ya no existe el pasado. Desde el momento en que anunciaste tu compromiso en la fiesta de celebración, aquel Saman murió. El hombre que está frente a ti ahora es el presidente de Ariane Group, tu socio comercial, y el enemigo que va a destrozarte a ti, a tu matrimonio adecuado y a todo lo que ustedes desean conseguir. Todo el cuerpo de Daniella tembló. Me miró con incredulidad absoluta. ¿Enemigo? ¿Acabas de decir, enemigo? Repitió la palabra en voz baja mientras toda la sangre desaparecía de su rostro. Sí, enemigo. Lo confirmé sin ninguna expresión. Así que guarda tus lágrimas y esa teoría absurda de que los sentimientos superan las formas. A partir de hoy, todo será estrictamente profesional. Regresé detrás del escritorio y presioné el botón del intercomunicador. Secretaria, escorte al señor Roberto fuera del edificio de Ariane Group. No es empleado de la empresa. Sin autorización, no puede entrar en las áreas ejecutivas. Si se niega a cooperar, llamen a seguridad. Capítulo 06. Saman. Daniella gritó. Colgué el teléfono y la miré. Daniella, si no tienes nada más que decir, vuelve a tu oficina. Sobre la suspensión del pago del proyecto de adquisición, pediré al Departamento de Control de Riesgos que emita un nuevo informe de evaluación. Hasta que ese informe salga, los fondos seguirán congelados. Esa es la decisión final. Daniella me miró fijamente. Su pecho subía y bajaba violentamente. Aquellos ojos que alguna vez habían contenido todo mi mundo, ahora estaban llenos de sorpresa, rabia, dolor y extrañeza. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Se dio la vuelta bruscamente, abrió la puerta y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe con un estruendo. Me quedé inmóvil en el mismo lugar hasta que sus pasos desaparecieron al final del pasillo. Unos minutos después, sonó el teléfono interno. La voz de la secretaria sonó cautelosa. Presidente Q. Roberto ya abandonó el edificio, pero Daniella está muy molesta. Volvió a su oficina y no ha salido desde entonces. Además, el director Wang de Finanzas y el director Liu de Inversiones vinieron hace un momento. Parece que querían hablar con usted. No los recibiré. La interrumpí. Si alguien viene a buscarme, diga que mi salud no está bien y que necesito reposo. Todos los documentos que requieran mi firma quedarán retenidos. Los asuntos urgentes se tratarán únicamente por correo electrónico. Entendido. Presidente Q. Después de colgar, regresé a mi silla y encendí el ordenador. La fría luz azul de la pantalla iluminó mi rostro. El correo de Caleb ya estaba silenciosamente esperando en mi bandeja de entrada. El archivo adjunto contenía resúmenes de casi todos los registros de comunicación entre Daniella y Roberto durante los últimos 6 meses, movimientos financieros y análisis de coincidencias en sus itinerarios. Era impactante. Resultó que habían retomado el contacto desde hacía medio año, o quizás incluso antes. Resultó que muchos de esos supuestos viajes de negocios, reuniones de antiguos compañeros o encuentros con inversionistas, tenían a Roberto como el verdadero protagonista. La empresa de la familia Roberto atravesaba recientemente problemas graves de liquidez, y Daniella, mediante una serie de operaciones complejas, estaba desviando discretamente los mejores recursos y el flujo de efectivo de Ariane Group hacia ellos. Aquel proyecto de adquisición,
Probablemente solo era una pieza más dentro de todo el plan. La supuesta compatibilidad, la supuesta estabilidad y respetabilidad, la supuesta conveniencia para el grupo, no eran más que intercambios de intereses cuidadosamente calculados y una brutal humillación a mis 10 años de sinceridad. Moví el ratón y abrí otra carpeta cifrada. Dentro estaban todos los documentos que Caleb había recopilado secretamente durante los últimos años sobre posibles operaciones grises de Daniella dentro del mundo empresarial, así como los secretos sucios de varios accionistas y altos ejecutivos importantes del grupo. Todo aquello, alguna vez fueron amuletos de protección y cuerdas de seguridad que preparé para Daniella. Ahora, se habían convertido en las cuchillas más afiladas de mis manos. Respiré hondo y empecé a escribir en el teclado. El primer correo fue enviado a varios accionistas veteranos que llevaban tiempo descontentos con las estrategias agresivas de inversión de Daniella. Adjunté capturas de pantalla con pruebas preliminares de operaciones irregulares en los proyectos. La segunda orden fue enviada a las personas clave infiltradas en el departamento financiero dentro de la lista del seguro. Les ordené iniciar una auditoría secreta sobre todas las grandes transacciones gestionadas por Daniella, centrándose especialmente en operaciones vinculadas con las empresas de la familia Roberto. La tercera llamada fue para el director de un bufete internacional con el que siempre habíamos colaborado estrechamente, a título personal. Les encargué reevaluar el acuerdo de apuesta financiera con Resplandor Estelar Techi, encontrar cualquier posible vacío legal o punto vulnerable que pudiera exponerse públicamente. Sabía que todo esto tomaría tiempo, pero las guerras empresariales no son como los enfrentamientos entre mafias. No hay disparos, no hay sangre visible, y aún así, son igual de mortales, igual de crueles. Necesitaba paciencia. Quería que los traidores vieran con sus propios ojos cómo todo lo que habían construido comenzaba a pudrirse y derrumbarse desde dentro. Quería que Daniella entendiera el precio de desechar un corazón sincero, y quería que Roberto aprendiera algo también. Hay cosas que nunca debió tocar. Capítulo 07. Durante los días siguientes, corrientes oscuras comenzaron a agitarse dentro del grupo, bajo el pretexto de reposo por salud. Prácticamente dejé de aparecer en público. Todas las órdenes eran transmitidas por correo electrónico o mediante los canales secretos de Caleb. Daniella intentó hablar conmigo varias veces, pero siempre la rechacé con diferentes excusas. Presentó protestas durante las reuniones de la junta directiva, pero varios de los accionistas veteranos que habían recibido mis correos mantuvieron una actitud ambigua. Además, yo seguía teniendo el poder de veto como presidente del consejo. Sus propuestas fracasaban una tras otra. Los efectos del congelamiento de fondos comenzaron a hacerse evidentes. Varios proyectos clave empezaron a retrasarse. Los socios comerciales se quejaban constantemente, y el precio de las acciones, después del breve aumento inicial tras la salida a bolsa, comenzó a mostrar fluctuaciones preocupantes. Daniella claramente ya había percibido que algo iba mal. Empezó a utilizar su autoridad como CEO para intentar movilizar fondos pasando por encima de mí. Pero las personas infiltradas en la línea del seguro levantaron obstáculos de forma discreta y precisa. También contactó en privado a varios accionistas. Las respuestas que recibió fueron vagas e inciertas. Incluso intentó comunicarse conmigo a través de mi número personal. Me envió mensajes larguísimos, primero recordando el pasado, después cuestionándome y enfureciéndose, y finalmente, suplicando: Salman, ¿podemos vernos y hablar bien? Dejemos de hacernos daño así. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Dilo. Haré cualquier cosa que esté a mi alcance. Por favor, no destruyas los 10 años que nos costó construir todo esto. Leí cada mensaje, y luego los eliminé sin ninguna expresión. Después la bloqueé. ¿Hacernos daño mutuamente? Cuando clavaste el cuchillo en mi corazón y aún sonreías preguntándome por qué sangraba, ¿por qué entonces no pensaste que eso también era tortura? Una semana después, por la tarde, Caleb me envió noticias. Habían encontrado finalmente una vulnerabilidad clave en el acuerdo de apuesta financiera de Resplandor Estelar Tech. La cadena de pruebas estaba prácticamente completa. Al mismo tiempo, los materiales anónimos de denuncia sobre las operaciones ilegales de Daniella en el proyecto Océano Azul ya habían sido enviados, mediante canales especiales, tanto a la Comisión Reguladora de Valores como al escritorio de un famoso funcionario de mano dura del Departamento de Investigaciones Comerciales. Los materiales fueron preparados deliberadamente para ocultar pruebas directas, pero las pistas son suficientemente claras como para provocar una investigación oficial, dijo Caleb a través de la línea cifrada. Una vez que comience la investigación, las acciones de Ariane Group inevitablemente caerán como principal responsable.
Daniela enfrentará al menos una investigación interna e incluso podría ser suspendida temporalmente. Además, la investigación terminará involucrando a las empresas de la familia Roberto. Su cadena de capital ya está extremadamente tensa. Probablemente no soporte ningún escándalo adicional. Muy bien. Miré el cielo gris y pesado al otro lado de la ventana. Añade más presión. Filtra a varios medios financieros influyentes la noticia de que la familia Roberto está intentando utilizar a Daniela para extraer recursos de Arión y transferir sus riesgos financieros al grupo. No hace falta confirmar nada, solo deja insinuaciones. Entendido. Además, señor Q, la gente encargada de vigilar a Roberto informó que recientemente se reunió en privado con personas de Nubes Blancas Capital. Parece que busca una nueva ronda de financiación para salvar la crisis de las empresas de su familia. Y Nubes Blancas sigue muy interesada en el terreno del este de la ciudad que nosotros les arrebatamos anteriormente. Nubes Blancas Capital, nuestros viejos rivales. Haz que Daniela se entere de ese contacto por casualidad. Dije con frialdad. Que la información salga accidentalmente de boca de alguien cercano a ella. Entendido. Después de colgar, caminé hacia el mueble bar y me serví otra copa. Capítulo 08. El plan avanzaba paso a paso. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido la emoción de la venganza. Pero no. Dentro de mí solo había un vacío helado. 10 años. Más de 3000 días y noches. No eran recuerdos que pudieran borrarse fácilmente. Aquellos días compartiendo pan duro y frío, durmiendo juntos en el suelo de la oficina, abrazándonos para darnos calor cuando estábamos acorralados por la desesperación. Toda esa calidez que realmente existió seguía clavándose una y otra vez en mi corazón destrozado. La odiaba hasta sentir el frío metido dentro de los huesos. Pero también, no podía seguir pensando en eso. Una flecha disparada ya no puede volver atrás. Pasaron unos días más y finalmente la tormenta comenzó a mostrar su verdadero poder. Primero apareció un artículo ambiguo en una revista financiera. Mencionaba que una famosa empresa recién salida a bolsa estaba presuntamente involucrada en transferencias internas de beneficios, relacionadas con otra empresa familiar atravesando problemas graves de liquidez. Aunque no mencionaban nombres directamente, cualquiera dentro del círculo empresarial sabía perfectamente de quién estaban hablando. Después, funcionarios de la Comisión Reguladora de Valores y del Departamento de Investigaciones Comerciales realizaron una visita rutinaria a Ariane Group, aunque solo fue una investigación preliminar. La noticia se propagó rápidamente, el grupo entero cayó en el pánico, y las acciones comenzaron a desplomarse. Daniela finalmente perdió la calma. Fue directamente hasta debajo de mi edificio. Después de que los guardias de seguridad le impidieran entrar, comenzó a gritar mi nombre desde abajo, con la voz rota por la desesperación. Yo permanecí frente a las ventanas de piso a techo observando aquella pequeña figura descontrolada. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido. Ya no quedaba nada de aquella mujer elegante y segura de siempre. Solo parecía una mujer común completamente acorralada. Hubo un tiempo en que ella era la persona que más quería proteger. Y ahora, había sido yo quien la empujó personalmente hasta este punto. La observé durante mucho tiempo, hasta que, agotada físicamente, fue arrastrada por la fuerza por Roberto, quien llegó después de enterarse de la situación. Roberto levantó la cabeza y miró hacia mis ventanas. Sus ojos eran oscuros y venenosos, llenos de odio. Entonces cerré las cortinas. Aquella noche recibí un mensaje desde un número desconocido. Era Daniela. Salman, ¿de verdad me odias tanto? ¿Tanto como para destruir todo lo que construimos juntos con nuestras propias manos? Algo pasó del lado de Roberto. El padre de Roberto sufrió un ataque al corazón y terminó en el hospital. ¿Ya estás satisfecho? ¿Qué demonios quieres para detenerte? Miré el mensaje. En mi mente aparecieron su rostro histérico y los ojos llenos de resentimiento de Roberto. ¿Satisfecho? No, todavía estaba muy lejos de ser suficiente. Respondí con una sola palabra. Divorcio. Cancelar el compromiso con Roberto. Esa era la última oportunidad que le daba. Y también la única. Aunque sabía perfectamente que jamás aceptaría. Su orgullo, su obsesión con la respetabilidad y lo adecuado, todo lo que ya había invertido, y quizás incluso el poco afecto que todavía conservaba hacia Roberto. Nada de eso le permitiría retroceder. Tal como esperaba, no hubo respuesta. Mejor así. Unos días después, estalló una bomba aún mayor. Primero, un famoso influencer financiero publicó un análisis profundo sobre los detalles del acuerdo de apuesta financiera de Resplandor Stellar Tech. Señaló los enormes riesgos ocultos y las cláusulas desiguales del contrato.
acusando directamente al Departamento de Inversiones de Ariane Group de negligencia, e incluso insinuando posibles intercambios de intereses ilegales. Las acciones de Arión volvieron a desplomarse. Inmediatamente después, comenzaron a extenderse rumores sobre las operaciones ilegales de Daniella dentro del proyecto Océano Azul y sospechas de transferencias de beneficios. Aunque todavía no existían pruebas oficiales definitivas, aquello bastó para que los inversionistas huyeran masivamente. La presión dentro de la junta directiva se volvió insoportable. Varios accionistas veteranos firmaron conjuntamente una solicitud para convocar una reunión de emergencia y discutir la continuidad de Daniella como CEO. Y del lado de la familia Roberto, después de que Nubes Blancas Capital casualmente filtrara información sobre su desesperada búsqueda de financiación, e incluso sobre su intención de vender tecnología central para sobrevivir, la cadena de suministro, ya extremadamente frágil, terminó colapsando por completo. Los bancos comenzaron a acosarlos con llamadas de cobro. Los socios comerciales abandonaron el barco uno tras otro. La empresa estaba al borde de la destrucción total. Se decía que el padre de Roberto realmente había sufrido un derrame cerebral por la rabia y terminó ingresado en la UCI. Cuando un muro comienza a derrumbarse, todo el mundo corre a darle la última patada. Y yo observaba aquel incendio que había encendido con mis propias manos, devorando lentamente todo aquello que ellos consideraban más valioso. Capítulo 09. Hasta que, esa noche profunda, el timbre de mi apartamento comenzó a sonar de forma frenética. Al abrir la puerta, vi a Roberto. Tenía los ojos completamente rojos, el cabello desordenado, el traje arrugado. Ya no quedaba nada de aquella apariencia elegante y refinada que solía mostrar. Parecía una bestia acorralada al borde de la desesperación. Simon, maldito loco, hijo de puta. En cuanto se abrió la puerta, intentó lanzarse sobre mí, pero Mason y otro guardaespaldas lo sujetaron con fuerza. Yo me apoyé contra el marco de la puerta y lo observé con absoluta indiferencia. ¿Qué quieres? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Roberto rugía con las venas de la frente hinchadas. Las denuncias, las filtraciones a los medios, y lo de Nubes Blancas, todo fuiste tú, ¿verdad? Quieres destruir a Daniella, destruir a Arión, y también a mi familia. Eres un maldito cobarde manipulador. Si tienes agallas, ven directamente contra mí. ¿Contra ti? Solté una ligera risa, aunque mis ojos seguían completamente fríos. Roberto, creo que estás confundiendo las cosas. Desde el principio, tú nunca fuiste mi objetivo. Fueron tu propia codicia y la de Daniella las que los destruyeron. ¿Qué parte de las denuncias era falsa? ¿Acaso Daniella no hizo operaciones ilegales en el proyecto Océano Azul? ¿Tu familia no intentó vaciar los recursos de Arión usando a Daniella? ¿Ese acuerdo de apuesta financiera no escondía una bomba de tiempo gigantesca? Yo solo expuse bajo la luz las cosas que ustedes mismos hicieron. Roberto quedó sin palabras. Solo respiraba pesadamente mientras me miraba con odio salvaje. Y en cuanto a ti, di un paso hacia adelante y lo recorrí con una mirada helada. Un inútil mantenido por su familia, sin habilidades reales, que solo sabe aprovecharse de los sentimientos y recursos de una mujer. ¿De verdad crees que mereces que yo pierda tiempo apuntándote directamente? Tú. Roberto explotó por completo e intentó liberarse violentamente, pero los guardaespaldas lo mantuvieron inmovilizado. Simon, no te creas tan superior. Gritó con la voz desgarrada. La persona que Daniella ama soy yo. El hombre que ella eligió soy yo. Aunque destruyas todo esto, jamás la tendrás. Siempre serás un perdedor. Un pobre desgraciado al que ella abandonó. Aquellas palabras fueron como una daga envenenada clavándose exactamente en la herida más profunda de mi pecho. Los músculos de mi rostro se tensaron ligeramente, pero enseguida recuperé la calma. ¿Amor? Repetí la palabra con un tono lleno de burla. Roberto, ¿de verdad crees que entre ustedes existe algo llamado amor? Ella te eligió solo porque contigo puede compensar el ridículo complejo de inferioridad que lleva enterrado dentro de sí misma. Y tú la elegiste porque codiciabas a Ariane Group y el dinero salvavidas que tu familia necesitaba desesperadamente. Realmente hacen una pareja perfecta. Le hice una señal a los guardaespaldas. Sáquenlo de aquí y asegúrense de que nunca vuelva a acercarse a este lugar. Simon, vas a pagar por esto. Tendrás tu castigo. Los gritos y maldiciones de Roberto resonaron por el pasillo hasta desaparecer lentamente en la distancia. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra la fría madera y lentamente me dejé caer hasta el suelo. Desde el lugar donde estaba mi corazón comenzó a extenderse un dolor agudo y punzante. Perdedor. Desgraciado. Tenía razón. En el amor, yo había perdido completamente. Una derrota absoluta.
Pero muy pronto, aquel dolor fue cubierto otra vez por un odio todavía más frío. No seguiría siendo un pobre desgraciado para siempre. Sería la persona que pondría fin a todo esto con sus propias manos. Capítulo 10. Unos días después, se celebró una junta extraordinaria de emergencia del grupo Arion Group. Yo asistí. Era mi primera aparición pública desde que estalló el escándalo. La atmósfera en la sala de reuniones era tan opresiva que parecía que el aire podía exprimirse como agua. Todos los directores y altos ejecutivos estaban presentes. Daniela estaba sentada frente a mí, con el rostro pálido y unas profundas ojeras marcándole los ojos, aunque mantenía la espalda recta, intentando conservar el último rastro de dignidad. Roberto no estaba allí, no tenía derecho a asistir. El tema de la reunión fue directo al núcleo del problema: decidir si Daniela seguiría como CEO y cómo responder a la crisis actual. Varios accionistas veteranos fueron los primeros en atacar. Sus palabras fueron duras y agresivas, señalando directamente la cadena de errores de gestión y las presuntas irregularidades recientes de Daniela, acusándola de haber provocado enormes pérdidas económicas y una crisis de reputación para el grupo. Exigieron su dimisión inmediata y una investigación interna. Daniela respondió con vehemencia. Intentó atribuir parte de la responsabilidad al entorno del mercado y otra parte a personas que la estaban difamando deliberadamente y poniendo obstáculos desde dentro. Varias veces su mirada se clavó en mí, llena de rabia y reproche. Yo permanecí en silencio todo el tiempo, golpeando suavemente la mesa con los dedos, hasta que todos terminaron de hablar. Estoy de acuerdo con las opiniones del presidente Wang y del presidente Li. Hablé lentamente. Mi voz no era fuerte, pero bastó para que toda la sala quedara en silencio al instante. Daniela levantó la cabeza de golpe hacia mí. Sus pupilas se contrajeron, incapaz de creer que esas palabras salieran de mi propia boca. Como CEO, las acciones recientes de la señora Daniela han causado pérdidas y riesgos incalculables para el grupo. Antes de que la Comisión Reguladora de Valores y la División de Delitos Comerciales lleguen a una conclusión definitiva, y para estabilizar la situación y calmar las dudas de los inversores, propongo suspender todas las funciones de la señora Daniela como CEO y que el vicepresidente Chan asuma temporalmente el cargo. Al mismo tiempo, el grupo establecerá inmediatamente un equipo independiente de investigación para esclarecer todos los asuntos relacionados. Dije todo de una vez, con un tono completamente profesional. Simon. Daniela se levantó bruscamente. Su voz temblaba por la emoción. ¿Con qué derecho? ¿Qué te da derecho a hacer esto? El grupo Arion lo fundamos juntos. Sin mí, Arion jamás habría llegado a donde está hoy. Porque soy el presidente del consejo y poseo las acciones con mayor derecho de voto. Levanté la mirada hacia ella con calma. Mis ojos eran tan fríos como si estuviera mirando a una desconocida. Y porque tus acciones actuales están destruyendo el Arion que nosotros construimos. Daniela, separar lo personal de lo profesional, eso me lo enseñaste tú. ¿Separar lo personal de lo profesional? Daniela soltó una carcajada amarga y desesperada. Simon, ¿de verdad crees que esto no es porque elegí a Roberto y no a ti? Te estás vengando. Estás usando métodos miserables para vengarte de mí. Me destruiste a mí y destruiste a Arion. ¿Y qué vas a ganar con todo esto? Obtengo justicia. Sostuve su mirada casi incendiaria y pronuncié cada palabra lentamente. Obtengo una respuesta para los accionistas, para los empleados y para esta empresa. En cuanto a ti y Roberto, hice una breve pausa y recorrí la sala con la mirada. Eso es un asunto privado entre ustedes. No tiene relación con esta junta directiva. Al final, se procedió a la votación. Bajo mi liderazgo y con el apoyo de varios accionistas veteranos, la propuesta fue aprobada por una mayoría aplastante. Daniela fue suspendida inmediatamente de su cargo como CEO y obligada a cooperar con la investigación. Parecía que le hubieran arrancado todas las fuerzas del cuerpo. Se desplomó en la silla, con el rostro gris y vacío, incapaz de pronunciar una sola palabra más. Después de la reunión, todos se marcharon. Solo quedamos ella y yo, separados por la larga mesa vacía. Lentamente levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban cubiertos de venas rojas, pero no había lágrimas, solo un odio seco y muerto. Simon, ganaste. Su voz estaba terriblemente ronca. Nunca quise competir contigo para ver quién ganaba o perdía. Me levanté y acomodé mi chaqueta del traje. Fuiste tú quien convirtió lo nuestro en una guerra. ¿Por qué? Murmuró, como si me preguntara a mí, o quizás a sí misma. ¿Cómo terminamos así? Nosotros claramente. Ya no existe un nosotros. Daniela, la interrumpí. Mi voz estaba completamente agotada y helada. De ahora en adelante,
Tú eres tú y yo soy yo. El grupo Arión quedará bajo mi control. En cuanto a ti y Roberto, más vale que se las arreglen solos. Después de decir eso, dejé de mirarla y caminé hacia la puerta. Salman. Ella gritó detrás de mí, con una voz desgarradora. No me detuve. Te arrepentirás. Estoy segura de que te arrepentirás. Capítulo 11. Abrí la puerta y salí. ¿Arrepentirme? Quizás, pero más que arrepentirme, lo que realmente me aterraba era pasar el resto de mi vida viviendo bajo la sombra de la traición, atrapado para siempre en el cuerpo miserable y humillante de aquel socio ingenuo. Después de que Daniella fuera suspendida, el equipo de investigación intervino rápidamente, sin sus obstrucciones, y con las pistas perfectamente oportunas proporcionadas por Caleb. Las irregularidades del proyecto Océano Azul fueron confirmadas enseguida, con pruebas irrefutables. Los riesgos ocultos del acuerdo de apuesta financiera de Resplandor Estelar Tech quedaron completamente expuestos, y las enormes pérdidas potenciales finalmente salieron a la luz. La situación de Roberto fue todavía peor. Bajo la presión conjunta de múltiples frentes, su empresa declaró oficialmente la quiebra y entró en liquidación. Su padre no logró resistirlo y murió en la UCI. El propio Roberto también fue detenido bajo sospecha de delitos económicos, según se decía. En su desesperación incluso intentó incriminar a Daniella, pero no tenía pruebas suficientes. Cuando un muro se derrumba, todos le dan la última patada. El joven maestro que antes vivía rodeado de gloria se convirtió en un abrir y cerrar de ojos, en un perro callejero sin hogar y en un prisionero. Daniella intentó utilizar sus últimos recursos para revertir la situación. Incluso quiso buscarme para negociar condiciones, pero me negué a verla. Las acciones que tenía en sus manos se desplomaron tras todos los escándalos, y su influencia dentro de la junta directiva cayó en picada. Mientras tanto, con la ayuda de Caleb, estabilicé rápidamente el interior del grupo. Aunque las acciones atravesaron un periodo doloroso, los cimientos de la empresa permanecieron intactos. De hecho, después de arrancar la corrupción de raíz, Arión empezó a mostrar una nueva vitalidad. Fui nombrado oficialmente CEO interino y asumí el control total del grupo. Nadie volvió a mencionar a Daniella. Ese nombre y todo lo relacionado con ella se convirtieron en un tabú silencioso dentro de Ariane Group. 3 meses después, en una tarde lluviosa y gris, recibí una llamada del centro de detención. Roberto quería verme. Fui, separados por un grueso cristal. Él llevaba uniforme de preso. Tenía la barba descuidada, las cuencas de los ojos hundidas y parecía haber envejecido 20 años en apenas unos meses. Ya no quedaba nada del hombre elegante y refinado de antes. Solo permanecía una apatía gris y derrotada. Tomó el teléfono y me miró. La primera frase que dijo fue, ¿estás satisfecho ahora? No respondí. Mi familia está acabada, mi padre murió, y yo terminé aquí dentro. Intentó esbozar una sonrisa, pero le salió más horrible que un llanto. Daniella también quedó destruida. Su reputación está hecha pedazos y lo perdió todo. Simon, ganaste completamente. Ya te lo dije, nunca quise ganar. Mi voz permaneció tranquila. Fueron ustedes quienes eligieron este camino. ¿Nosotros elegimos este camino? Roberto se alteró de repente, elevando la voz. Salman, no intentes fingir que tus manos están limpias. Si no nos hubieras presionado tan brutalmente, si no hubieras usado métodos tan miserables y calculadores, jamás habríamos terminado así. Daniella jamás habría. ¿Yo los presioné? Lo interrumpí, y mi voz se volvió fría. ¿Yo obligué a Daniella a anunciar su compromiso durante la fiesta de celebración? ¿Yo te obligué a codiciar los recursos de Arión? ¿Yo obligué a Daniella a realizar operaciones ilegales? ¿Yo los obligué a convertir el matrimonio en una moneda de intercambio de beneficios? Roberto se quedó sin palabras. Solo podía mirarme fijamente con odio. Roberto, hasta ahora sigues sin entenderlo. Lo observé como si estuviera viendo a un desconocido lamentable. Quien los destruyó nunca fui yo. Fueron su codicia, sus cálculos, su egoísmo, y la forma en que pisotearon 10 años de sinceridad de mi parte. Haber terminado así, es culpa tuya y de Daniella. Se lo buscaron ustedes mismos. Después de decir eso, colgué el teléfono. No volví a mirar el rostro deformado de rabia que apareció al otro lado del cristal y me di la vuelta para marcharme. Al salir del centro de detención, la lluvia helada golpeó mi rostro. Mason abrió un paraguas y caminó hacia mí. Presidente Q, regresamos a la empresa o vamos a otro lugar. Le pedí a Messen que condujera hasta el cementerio del oeste de la ciudad. Compré un ramo de crisantemos blancos al pie de la montaña y, sosteniendo solo un paraguas negro, subí lentamente por los escalones mojados y resbaladizos.
La lluvia golpeaba la superficie del paraguas con un sonido monótono. Todo el cielo y la tierra estaban cubiertos por una neblina gris, y hasta el contorno de la ciudad a lo lejos se veía borroso. Capítulo 12. En un rincón tranquilo a media montaña, encontré la lápida de mi madre. En la fotografía seguía siendo joven, con aquella sonrisa suave y cálida de siempre. Dejé las flores frente a la tumba, me agaché y limpié cuidadosamente con la manga las gotas de agua que cubrían la foto. Mamá, vine a verte. Hablé en voz baja, pero mis palabras se disiparon rápidamente entre la lluvia. Creo que hice muchas cosas, algunas de ellas. Ni siquiera sé si estuvieron bien o mal, pero no me arrepiento. Solo que estoy un poco cansado. La lluvia comenzó a intensificarse, empapando los bajos de mis pantalones. Me quedé allí, agachado frente a la tumba, mirando la fotografía de mi madre durante mucho tiempo. Cuando bajé de la montaña, la lluvia se había suavizado un poco. En la entrada del cementerio, vi inesperadamente una figura familiar. Daniela sostenía un paraguas viejo y permanecía sola al borde del camino, como si también estuviera esperando un coche. Había adelgazado mucho. La ropa que antes le quedaba perfecta ahora colgaba vacía sobre su cuerpo. Su rostro tenía una palidez enfermiza, y sus ojos vacíos contemplaban la cortina de lluvia a lo lejos. Ella no me vio. El coche estaba estacionado no muy lejos. Mason me miró, preguntándome en silencio con los ojos. Negué con la cabeza, indicándole que esperara un momento. Me quedé bajo el alero, separado de ella por la lluvia interminable, observando a la mujer que alguna vez ocupó toda mi vida y que ahora era poco más que una desconocida. Dentro de mí, aquella tierra desolada parecía estar siendo golpeada por una tormenta aún más intensa, fría, muerta, sin el menor rastro de calor. Ella no obtuvo el matrimonio respetable ni el futuro estable que deseaba. Y yo tampoco conseguí la sinceridad ni la compañía eterna que tanto anhelaba. Ambos perdimos lo más valioso que teníamos. Quizás ese era el final más justo para 10 años de amor, resentimiento y enredos. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, un taxi llegó. Daniela subió y desapareció dentro de la lluvia. Vamos. Me di la vuelta y subí al coche, cerrando los ojos mientras me recostaba contra el asiento. El vehículo arrancó, alejándose del cementerio y dirigiéndose hacia el centro de la ciudad, hacia el enorme edificio de Ariane Group que se alzaba entre las nubes. Allí me esperaba otra batalla larga, una batalla que me pertenecía únicamente a mí, y apenas acababa de comenzar. Pero yo ya no era el Saman de antes, el Saman que se lanzaba de cabeza por amor, que entregaba el corazón y el alma a una sola persona. Murió aquella noche durante la fiesta de celebración de la salida a bolsa. El que sobrevivió fue el controlador del grupo Arión, un hombre cuyo corazón se había endurecido como el hierro tras ser forjado por la traición. Las luces de la ciudad retrocedían rápidamente detrás de la ventana del coche. Los limpiaparabrisas se movían con ritmo constante, despejando una y otra vez un mundo que alternaba entre la claridad y el desenfoque. El teléfono vibró. Era un mensaje cifrado de Caleb. Señor Q. Ya salió el informe de evaluación sobre varios de los principales patents que pertenecían a la familia de Roberto tras la quiebra. Tienen un valor considerable. Además, la parte europea con la que estuvimos en contacto anteriormente está muy interesada en cooperar y propone realizar una videoconferencia la próxima semana. Tomé el teléfono y respondí brevemente. Organiza la reunión. En cuanto a los patents, sigan adelante según el plan. Después de enviar el mensaje, apagué la pantalla del móvil. El reflejo devolvió una imagen de mi rostro, completamente inexpresivo. La venganza había terminado. La vida continuaba. Solo que, de ahora en adelante, en mi mundo, ya solo quedaba yo mismo.